proyecto, en la mira. La teoría de la evolución. Hipótesis obsoleta, o verdad biológica. Robert Carroll, una autoridad del evolucionismo, admite este hecho en su obra, Patrones y procesos de la evolución vertebrada. Aunque un considerable número de especies incomprendidas habitan actualmente la Tierra, estas no forman un espectro continuo de intermediarios reconocibles. En lugar de eso, casi todas las especies pueden ser identificadas dentro del relativamente limitado número de los distintos grupos mayores, con muy pocas estructuras o formas de vida intermedias identificables. Darwin escribió al respecto, en el capítulo Dificultades de la teoría, de su obra, El origen de las especies, lo siguiente. Porque, si las especies habrían descendido una de otra, a través de pequeños cambios, ¿no observamos por todos lados estas innumerables formas transicionales? ¿Por qué no está toda la naturaleza estrechamente asociada, y por el contrario, observamos que está bien diferenciada? Pero, según esta teoría, debieron haber existido innumerables formas transicionales. ¿Por qué no las encontramos incrustadas y abundantes en la corteza de la Tierra? Y en la región intermedia, habiendo tenido condiciones intermedias de vida, ¿por qué no encontramos variedades intermedias, estrechamente relacionadas? Esta dificultad me ha confundido, por largo tiempo. El biólogo, Francis Hitching, en su libro, El cuello de la jirafa, donde Darwin se equivocó, establece. Si encontráramos los fósiles, y si la teoría de Darwin es correcta, podríamos predecir que el subsuelo debería contener formas muy finas y graduales de fósiles, que irían de un grupo de criaturas hacia otro de mayor nivel o complejidad. Las mejoras más sutiles, a través de las generaciones, deberían ser una realidad, como las especies mismas. Pero, esto difícilmente es la realidad. De hecho, sucede todo lo contrario, y, como Darwin mismo se lamentaba. Deberían haber existido innumerables formas transicionales, pero, ¿por qué no las observamos, incrustadas abundantemente en la corteza de la Tierra? Aunque Darwin sintió que, la extrema imperfección del registro fósil, tan solo era un asunto de buscar más fósiles. Pero entre más y más fósiles son desenterrados, sin excepción, tan solo nos acercamos más a los actuales animales vivientes. Stephen J. Gould, un paleontólogo de la Universidad de Harvard, y bien conocido evolucionista, admitió este hecho, a finales de la década de los 70, del siglo pasado. La historia, de la mayoría de los fósiles de las especies, incluyen dos características, inconsistentes con el gradualismo. 1. Estancamiento evolutivo. La mayoría de las especies, no exhiben ningún cambio direccional, durante su vida en la Tierra. Estos aparecen en el registro fósil, con la apariencia con que han desaparecido. El cambio morfológico, frecuentemente es limitado, y sin dirección en particular alguna. 2. Aparición repentina. En ninguna región específica, ninguna especie aparece gradualmente, ni transformándose progresiva y firmemente, a partir de un ancestro, sino parecen surgir todas, al mismo tiempo, y totalmente formadas. El profesor de paleontología, de la Universidad de Glasgow, T. Neville George, dijo: no hay necesidad ya, de escudarse en una supuesta escasez, del registro fósil. En algunos aspectos, este se ha vuelto casi inmanejablemente rico, y los descubrimientos han rebasado a su integración. No obstante, el registro fósil continúa siendo constituido, principalmente, por brechas evolutivas. El paleontólogo estadounidense, Stephen M. Stanley, describe la forma en que el dogma darwinista, el cual ha dominado al mundo de los científicos, ha ignorado esta realidad demostrada por el registro fósil. El registro fósil conocido, no ha estado, ni está de acuerdo con el gradualismo.
Lo que es destacable es, que a través de toda la variedad de circunstancias históricas, incluso la historia de la oposición al evolucionismo, ha sido oscurecida. La mayoría de los paleontólogos han sentido que, la evidencia del registro fósil, tan solo ha contradicho el énfasis de Darwin, en un instante, sobre los cambios lentos, y acumulativos, que llevarían a la transformación de la especie. Pero sus voces han sido suprimidas. El árbol de la vida evolucionista, versus, el registro fósil. Según el darwinismo, la vida debió parecerse a un árbol, con una raíz común, y subsecuentemente separándose en diferentes ramificaciones. En la raíz estaría el primer organismo generador, y en las ramas, todas las especies que se habrían transformado, constante y sucesivamente, a partir de este primer ser. ¿Sucedió así? Definitivamente no. Al contrario, los animales habrían mostrado sus diferencias y complejidades, desde el momento en que aparecieron. Todas las clases animales, conocidos en el presente, parecieron haber emergido en un mismo tiempo, a principios de la era geológica conocida como Cámbrica. La era Cámbrica es un periodo geológico, que se estima haber durado, unos 65 millones de años, aproximadamente hace unos 570 a 505 millones de años. Pero el periodo de la abrupta aparición, de los grupos animales más importantes, encaja en un tiempo mucho más corto, durante la era Cámbrica, frecuentemente referida, como la explosión cámbrica. Stephen C. Mayer, P. A. Nelson y Paul Chien, en un artículo del año 2001, basado en una investigación detallada del mismo año, hacen la siguiente observación. La explosión cámbrica ocurrió, dentro de una ventana extremadamente estrecha, de esa era geológica, durando, no más de 5 millones de años. Philip Johnson, un profesor de la Universidad de Berkeley, en California, quien es también, uno de los más famosos críticos del darwinismo, describe la contradicción, entre esta verdad paleontológica, y el darwinismo. La teoría darwinista, predice un cono de diversidad en incremento, donde el primer organismo viviente, o las primeras especies animales, gradual y continuamente, se diversificaron para crear niveles más altos, en el orden taxonómico. El registro fósil animal, representa más bien, a tal cono, al revés, con las categorías animales ya presentes desde el comienzo, y de ahí, en decrecimiento. Un artículo, publicado en el 2001, en la revista Ciencia, dice así. Al comienzo del período cámbrico, hace unos 545 millones de años, se observó la súbita aparición, en el registro fósil, de todas las clases principales de animales, que dominan la biota actual. El mismo artículo, hace la observación que tal complejidad y distinción, entre los grupos de seres vivos, interpretadas por medio de la teoría de la evolución, debería haberse acompañado, de descubrimientos de yacimientos, donde se mostraran procesos de desarrollo gradual, pero esto no ha sido probado todavía. Esta evolución tan diferenciada y dispersa también, debió haber requerido de la historia de los grupos previos, los cuales, no se encuentran en el registro fósil. El cuadro presentado, por los fósiles del Cámbrico, refutan claramente las presunciones de la teoría de la evolución, y proveen de fuerte evidencia, al involucramiento de un ser sobrenatural, en su creación. Douglas Futuyama, un prominente biólogo evolucionista, admite este hecho. Los organismos, o pudieron haber aparecido completamente formados, o no. Si no aparecieron así, debieron haberse desarrollado, a partir de especies preexistentes, por algún proceso de modificación. Si aparecieron en un estado completamente desarrollado, por supuesto que debieron haber sido creados, por alguna inteligencia omnipotente. ¿Desea conocer más detalles? Copie esta dirección, o utilice el enlace disponible, en la información del vídeo. Gracias por su atención.